3. Filipenses capítulo 3. Vamos a leerlo del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Padre, en esta hora damos gracias porque tenemos la libertad, mi Señor, de abrir tu palabra. Padre, hoy clamamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Gracias, Padre, porque tú nos vas a hablar. Clamamos que tengamos un corazón sensible para escuchar tu voz, para estar muy atentos a la que tú nos vas a hablar, Padre. Guárdanos de tener en poco tu palabra. Guíanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, dice tu palabra. Danos sabiduría, Padre, para vivir esas vidas en obediencia, con humildad delante de tu presencia, reconociendo que todo viene de tu mano, que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Gracias porque tenemos el privilegio de servir y ponemos este tiempo delante de tu presencia en el nombre de mi Señor. Amén. Y hablábamos, en el versículo 1 hablábamos de la importancia de servir al Señor, pero servir enfocados en 3 aspectos fundamentales. Recordemos que era primero que Dios dice, hijo mío, dame tu corazón, porque el servicio para el Señor debemos hacerlo de todo corazón. También hablábamos que el servicio para el Señor se debe hacer en amor, amando primeramente a nuestro Señor Jesucristo, porque a Él servimos. Como dice Pablo, todo lo he tenido por basura, todo lo que Él era antes de conocer a Cristo. Y de ahí en adelante enfocó su vida para servir a Cristo porque amaba a su Señor. Y también dice la Escritura que toda la ley se cumple en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Y recordemos que el contexto que venimos hablando de Filipenses es un contexto de servicio. Nos ha mostrado en el capítulo 2 el ejemplo perfecto de servicio. Lo vimos en el ejemplo perfecto en Cristo, luego en la vida de Pablo, luego en la vida de Timoteo y finalmente lo vimos en la vida de Epafrodito. Nos ha mostrado en el capítulo 2 el carácter de un verdadero siervo de Cristo. Ahora aquí en el versículo 2 y el versículo 3 hace un contraste. El versículo 2 nos va a mostrar a un maestro falso, a un falso maestro. ¿Es importante reconocer los falsos maestros? Es fundamental, debemos poner mucha atención. Así como nos ha mostrado el carácter de un verdadero siervo, que también es importante conocerlo, por sus frutos los conoceréis. Entonces hace un contraste. El versículo 2 nos habla de lo que es un falso maestro y el versículo 3 nos habla de lo que es un verdadero maestro conforme a la voluntad de Dios, un verdadero siervo de Cristo. Me encanta esa palabra cuando Pablo le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios. Qué bueno que pudieran decir eso de cada uno de nosotros. Mas tú, hombre de Dios. Un hombre que realmente quiera servir al Señor a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, en completa obediencia a la palabra de Dios. Entonces, pensemos en algo. ¿Para qué están puestos los testigos en un vehículo? ¿Para qué sirve un testigo? Un testigo es una advertencia.
Y lo que nos da aquí en el versículo 2 es una advertencia contra los falsos maestros. No podemos estar confiados que en la iglesia no hay falsos maestros. La escritura dice que debemos estar atentos y debemos guardarnos. Si a mí se me prende el testigo del aceite del vehículo, ¿qué opinarían si yo cojo una cinta negra y la pego donde está el testigo y no vuelvo a ver ese testigo? ¿Pensarían ustedes que yo soy muy sabio, muy inteligente? El testigo está puesto ahí para advertirme que hay un problema en el vehículo, que si ese testigo se prendió, esté atento. Eso es lo que me está diciendo aquí en el versículo 2. Estemos atentos. Y comienza el versículo 2, dice, guardaos primeramente de los perros. Aquí nos va a hablar lo que es un falso maestro. Y la palabra guardaos en el original es un verbo y es la palabra ver, vea, esté vigilante, esté atento. Lo nombra 3 veces el mismo verbo y es un imperativo, es un mandato que nos da la escritura a cada uno de nosotros. Nosotros debemos ver, analizar y comprender quién es el siervo de Dios que está al frente. Nosotros debemos aprender a distinguir si es un hombre de Dios o si por el contrario es un falso maestro, porque ¿en dónde andan los falsos maestros? ¿Afuera o adentro? Pues si es maestro, es porque está dentro de la iglesia. Debemos estar atentos como un billete falso. ¿Es necesario conocer el billete falso? Es necesario conocer el billete bueno. Dice guardaos, vean a esos perros. Y la palabra perros ahí es la frase que usaba el judío para nombrar a un gentil que no era parte del pueblo de Dios. Y aquí Pablo lo está usando, pero en contra de ellos mismos. Recordemos que este es un grupo llamado los judaizantes. Este grupo era un grupo de judíos que decían haber creído en Cristo como su Señor, pero que estaban enseñando que la obra de Cristo no era suficiente, que era necesario añadir la circuncisión. Entonces, si la persona que creía en Cristo no era circuncidado, no era parte del pueblo de Dios, no era un verdadero hijo de Dios, no era una persona redimida por el Señor Jesucristo. Y la escritura es muy enfática en este aspecto. La obra del Señor Jesucristo es suficiente, completa. Es solamente por fe en Él. No necesitamos añadirle nada. No necesitamos añadirle bautismo, no necesitamos añadirle obras. Necesitamos es creer que realmente el Señor hizo la obra completa una vez y para siempre y suficiente para el perdón de todos los pecados. Entonces este grupo enfatizaba que era necesaria la circuncisión y que sin circuncisión no había salvación completa. Y Pablo le está diciendo, guardaos de esos perros. Entonces mire que lo que está haciendo Pablo ahí es mostrando que ellos pensaban que los que no se circuncidaban no eran parte del pueblo de Dios. Y Pablo está diciendo, los que verdaderamente no son parte del pueblo de Dios son ellos que no han querido venir a Cristo para que sus pecados sean perdonados y no se han sujetado a la doctrina, a la obediencia completa a la palabra de Dios. Entonces dice, a estos perros que no eran parte del pueblo de Dios, pero Pablo está diciendo, los que verdaderamente no son parte del pueblo de Dios son ustedes. Esos perros, me gustaría que fuéramos por un momento a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2. Porque es necesario conocer lo que la Escritura habla acerca de los falsos maestros. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1.
pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿En dónde estaban los falsos profetas? Los falsos maestros entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que introducirán herejías destructoras ¿a dónde? Al pueblo de Dios. Y es enfática la escritura en decir que es encubiertamente. Entonces, el primer aspecto para evaluar un falso maestro es que él trae sus enseñanzas y no las expone públicamente, sino que lo hace encubiertamente. Si yo veo una verdad en la palabra de Dios y yo creo, tengo la plena certeza que es lo que la palabra de Dios enseña y que lo que se está enseñando en la iglesia es falso, ¿a quién debo ir? Si soy honesto delante de Dios y quiero corregir esa falsa doctrina, ¿a quién debo ir? Debo dirigirme al liderazgo de la iglesia local y decirles, ustedes están mal, la escritura enseña esto. Y con ello llegar a un acuerdo. Pero dice la escritura que el falso maestro lo que hace es comenzar a enseñar estas doctrinas que ellos traen encubiertamente, sin que el liderazgo se entere, y comenzar a ser discípulos para ellos mismos, no discípulos de Cristo, comenzar a ser discípulos para sí mismos y comenzar a generar una división en la iglesia. El verdadero siervo de Dios, ¿qué quiere? ¿Que la iglesia se divida o que la iglesia permanezca unida? Entonces, lo hacen encubiertamente. Ahora, ¿a qué tipo de personas van? ¿A las personas maduras espiritualmente que conocen la palabra de Dios? ¿O van a aquellos niños fluctuantes llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina? ¿Es necesario crecer en la fe? Mire que los domingos en la mañana se está enseñando doctrina. ¿Es fundamental aprender doctrina bíblica? Si yo no aprendo la doctrina bíblica, voy a conocer muchos versículos, pero van a quedar aislados, sueltos. La doctrina es el esqueleto donde yo los versículos voy acomodando a cada doctrina y entonces va a haber coherencia. Se está enseñando doctrina, ¿por qué no asistimos? No nos interesa, no nos gusta, no me quiero esforzar un poquitico, una horita más para decirle, Señor, yo quiero aprender de ti. Es doctrina fundamental. ¿Quiero conocer a un falso maestro? Debo conocer la verdad de Dios, la palabra de Dios, la doctrina, para que ninguno venga a meterme los dedos a la boca. ¿Qué pasaría si un abogado lo enfrentan al fiscal o al juez en el primer semestre? Sería lógico que en el primer semestre de estudio lo confronten con el juez. ¿Qué harían con esa persona que está comenzando a estudiar? Esa persona aún no está preparada. Cuando ya tiene su tarjeta profesional, entonces si va allí y comienza a defender. ¿Qué defiende el abogado? ¿Qué tiene que conocer? La ley. Las leyes. Si no conoce las leyes, si el abogado se gradúa, comienza a ejercer y se le olvidó que tiene que actualizarse, ¿es un buen abogado o se quedó? Se quedó en el tiempo, porque él tiene que permanecer actualizado de la ley. En la palabra de Dios es igual, necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces dice que ellos entran encubiertamente herejías destructoras y van a llegar a personas incautas, de poco conocimiento. Personas que son como la onda del mar, que a veces van y a veces vienen. Y entonces la onda del mar, de acuerdo al viento, ¿es una onda larga o es una onda corta? Y entonces yo, si los tiempos son buenos, si estoy contento, si la circunstancia está bien, entonces voy a comenzar a asistir. Y vienen los tiempos difíciles y me alejo del Señor. Entonces, dice la Escritura, no piense que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Es necesario conocer la palabra de Dios para identificar al falso
maestro. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y muchos seguirán, muchos incautos, seguirán sus doctrinas. Y por esta causa el camino del Señor será blasfemado. Que no sea por ignorancia, que no sea porque tengo un corazón duro. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué es hacer mercadería de vosotros? ¿Es algo así como utilizarnos para cumplir sus propósitos? ¿Formar un grupo de incautos para ir en contra del liderazgo? Hemos conocido iglesias que se han dividido por esta causa y han hecho un daño tremendo. Claro, los encargados de la doctrina, de fundamentar la doctrina de la iglesia local son los ancianos. No que ellos sean Dios ni nada por el estilo, pero son los que Dios les va a pedir cuentas de la doctrina bíblica que están enseñando y los que tienen que defender y a quien tenemos que ir si tenemos alguna duda. Pero nosotros podemos ayudarle a ellos. Nosotros tenemos el mandamiento de ayudarle a ellos. Porque a mí si me llegan con una doctrina diferente a una doctrina que no entiendo, que es rara, ¿debo creerle a esa persona? ¿O debo ir a ellos? Venga, hermano, me están enseñando esto. No lo entiendo, acláremelo. Yo quiero conocer la verdad de esto. Y ellos con mucho gusto se sentarán, aclararán sus dudas y también evaluarán quién está enseñando y por qué lo está haciendo y por qué lo hace en casas, por qué lo hace encubiertamente. Ahora, en Judas, pues no tenemos tiempo, pero Judas, el enfoque principal de Judas es los falsos maestros. Les dejo de tarea para que lo lean en sus casas, no tenemos tiempo para hacerlo acá. Pero dice en Judas, dice que ellos comen con su pueblo, con la iglesia. Dice que son manchas en vuestros ágapes, de que comen y se apacientan para sí mismos. Porque el falso maestro busca la gloria de Dios o busca su propia conveniencia. Dice, si apacientan a sí mismos. Dice que son nubes sin agua. ¿Para qué sirve una nube sin agua? ¿Le sirven algo para el Señor? Dice que son personas sin fruto. ¿Podemos evaluar estas características y distinguir a un falso maestro? Dice que andan de acá para allá. ¿Un falso maestro es una persona que permanece mucho tiempo en una iglesia? ¿O está en un lugar y sale para otro lado a seguir haciendo daño? Y vuelve y sale y la pasa de una ciudad a otra. ¿Por qué no se estabiliza sirviendo al Señor? Dice que van de acá para allá, haciendo daño, engañándose ellos mismos y engañando a otros. Nosotros debemos identificarlos. Dice que son murmuradores, son personas que critican. ¿Y critican a quiénes? Al liderazgo. Nada les sirve, todo es malo. No están contentos con nada. Dice que son querellosos. En la versión 60 dice que son querellosos. En las Américas dice que son quejumbrosos. Aquellos que se quejan por todo. Aquellos que en lugar de edificar, destruyen, dividen. Que andan según sus propios deseos malvados, dice Judas. Que estos hombres andan según sus propios deseos malvados. Dice que andan adulando a las personas para sacar provecho propio. Andan adulando. ¿Y no les ha pasado que puede ser que una persona no le conozca, pero sucedió una circunstancia y hubo una diferencia con el liderazgo y automáticamente esas personas son los mejores amigos con aquellos que van en contra y van a hablarle cosas muy buenas de ellos? Pero ¿cómo van a hacer eso el liderazgo con ustedes que son tan buenos, que son tan fieles? Eso es adular para sacar su propio provecho, porque van en contra de lo que Dios ha establecido.
Y también ahí es donde está el Proverbios, el proverbio que el versículo 22 hablando, donde finaliza el tema del falso profeta aquí en 2 de Pedro 2:22 dice, pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse entre su mismo estiércol. Y habla de los perros. ¿Y cuál es la esencia del perro? Para el perro es algo natural, algo normal, volver a comerse su propio vómito. Esa es la esencia del perro. La esencia del cerdo es lo mismo. Usted lo puede lavar y dejarlo totalmente limpio. Y lo soltó y a los 2 minutos, ¿cómo está? Peor de lo que estaba antes. Porque esa es su esencia. Esa es su vida. Nosotros debemos aprender a distinguir al falso maestro y también al siervo fiel. Es necesario, ya nos ha mostrado en el capítulo 2 el carácter de un siervo fiel. Mire qué gran diferencia con estas características que hemos visto. El siervo fiel se abstiene de murmuraciones, de contiendas, todo lo que Dios nos mostró ahí en el capítulo 2. El siervo fiel es como Timoteo. ¿Qué dice la escritura de Timoteo? Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿El falso maestro se interesa por su vida? ¿O se interesa porque usted se haga acepto a ellos? De unir su propio grupo para hacer división y formar discípulos para sí mismos, conforme a sus propios pensamientos. El siervo del Señor dice de Timoteo que no busca lo suyo, sino que busca lo que es de Cristo Jesús, el verdadero siervo. De Epafrodito dice que estuvo dispuesto a ir hasta la muerte por amor a los hermanos. Un verdadero siervo da. El falso maestro estorba, quita, no quiere su beneficio. En ningún momento va a usted a ver que realmente en esa persona hay aprecio por su vida. Lo que dice la escritura es lo contrario, que lo quieres utilizar para conseguir sus propios objetivos, sus propios propósitos. Entonces dice, guardaos de los perros. También continúa diciendo ahí en el capítulo 2, el segundo ver, dice, guardaos de los malos obreros. Entonces no está diciendo que no trabajen. Un falso maestro puede trabajar más que una persona fiel. Y ve uno falsas doctrinas y muchas veces nos dan ejemplo de trabajo, de perseverancia, de lo que somos nosotros como siervos del Señor. Entonces puede ser que trabajen y trabajen aún más. Pero el trabajo de ellos es para sí mismos. Si pensamos en el amor a su prójimo, ¿un falso maestro ama a su prójimo o le es indiferente su vida? Mira el contraste. El siervo de Dios sirve porque ama a su hermano. Porque si a su hermano le va bien en el corazón de él, hay gozo, hay alegría, porque la obra del Señor está creciendo y está prosperando la iglesia, la palabra de Dios. Pero el falso profeta le es indiferente si usted crece o no crece. Pensando lo que ya habíamos hablado en Judas de la estabilidad. Evaluamos al hombre. Si es una persona estable es porque Dios le está utilizando. Porque allí el Señor le ha llevado a servir con temor y temblor. Y trabaja en unidad. Trabaja como un solo hombre, dice la Escritura, que tengamos todos el mismo sentir de servir al Señor Jesucristo. Es una persona estable. Estable en su vida espiritual, estable con su familia, estable con sus hijos. Pero puede ser que esté su vida completamente, su familia completamente desubicada
y él en la iglesia enseñando abiertamente. Una persona, un siervo de Dios, es una persona estable en todos los ámbitos de su vida, aún su parte económica. No puede ser que yo esté aquí parado enseñando la palabra de Dios y esté lleno de deudas y circunstancias con muchos hermanos. Debe ser una vida estable. Pensemos en el gozo. ¿Podemos identificar a un siervo de Dios en el gozo? Qué hermoso es ver un siervo de Dios cuando el gozo del Señor se refleja en su vida. Cuando realmente sirve porque quiere agradar a su Señor. Vienen circunstancias, vienen diferencias y eso no le mueven del ministerio porque su mente está enfocada, sus ojos están puestos en su amado Señor. Porque la motivación para el servicio es las grandes obras que el Señor ha hecho por nosotros. Pero una persona que anda quejando, criticándose, tiene mucho gozo. Su misma vida es amargada y refleja amargura. Usted mira que hay raíz de amargura en su vida y eso lo va a contaminar a otros. Entonces, por el gozo podemos evaluar quién es quién. Es nuestra responsabilidad aprender a conocer al falso y la otra cara de la moneda, el verdadero hombre de Dios. Pensemos en su humildad. ¿Un falso maestro es humilde? Falso maestro es orgulloso. Un falso maestro es altivo. Un falso maestro dice es que yo enseño lo que dice la Biblia. Es que allí solamente enseña lo que ellos piensan. Y entonces yo soy Dios y tengo la última interpretación. No soy hombre y me puedo equivocar. Hay orgullo, hay vanagloria. ¿Realmente le importa que un día tendrá que estar delante de Dios entregando cuentas por la doctrina? ¿Dios nos va a pedir cuentas por la doctrina? ¿Lo que aprendemos de la palabra de Dios y enseñamos a otros? ¿Dios nos tenemos que entregar cuentas por ello? Indudablemente tendremos que entregarle cuentas al Señor. Si trazamos bien la palabra de Dios o no. Si pensamos en humildad y altivez, fácilmente podemos identificar un verdadero hombre de Dios o un falso profeta. Si pensamos en sus frutos, identificamos un siervo de Dios por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces tienen un ministerio próspero, pero generalmente el falso modesto, ¿qué tipo de ministerio tiene en una iglesia local? Generalmente es muy mínimo el ministerio que tiene en una iglesia local. Porque dice la escritura que por sus frutos los conoceréis. Dicen que aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Un verdadero hombre de Dios se preocupa porque el ministerio para el Señor crezca, porque Él crezca espiritualmente y animar a otros a crecer en la fe, para que todo redunde, para que el nombre del Señor sea glorificado y para que muchas almas lleguen al Señor Jesucristo y que la iglesia crezca. Un siervo de Dios se preocupa porque el ministerio donde esté cualquiera que sea, aporte en algo para la unidad de la iglesia local. Aporte en algo para el amor los unos para con los otros, en lo que puede animar, en lo que puede ayudar, en lo que puede edificar. Un falso maestro no le preocupa si la gloria no se le está dando al Señor. Se preocupa por su propia gloria. No se preocupa si hay divisiones en la iglesia. Es lo que menos le preocupa. Al contrario, genera la división. Crea la división. Comienza a formar sus bandos. ¿Y cómo lo hace? Encubiertamente. Entonces, no es que no trabaje, es que trabaja, pero trabaja para su propio, conforme a sus propios pensamientos. ¿Tiene temor de Dios? Debemos aprender a distinguir entre falso y verdadero. Un falso profeta usted lo identifica en su propia vida en todos los aspectos. Un hombre de Dios va creciendo regularmente en la fe en toda su vida, en su carácter, en su relación en su casa, con su familia, con sus hijos,
en la comunión los unos para con los otros, la vida de ese hombre, mujer va edificándose en amor, porque quiere agradar a su Señor, aquel que murió y resucitó por él. Su vida, un verdadero hombre de Dios, lo podemos identificar porque Dios respalda su vida. Dios respalda su matrimonio, su familia. Dios respalda su ministerio. Podemos ver que hay algo sobrenatural que está ocurriendo en la vida de ese hombre, en la familia de ese hombre. Y eso sobrenatural es la obra del Espíritu Santo, haciendo la obra en cada uno de nosotros, como nos enseñaba el hermano el día viernes. La necesidad de darle lugar al Espíritu Santo para que haga la obra en mí, de humillarme bajo su poderosa mano, de reconocer que Él es el Señor soberano, el que hace la obra en cada uno de nosotros. Si nosotros hoy servimos, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque Él es el que hace la obra en cada uno de nuestros corazones. Pero sigue diciendo la tercera, en la 60 dice guardaos, en el original ver, el tercer ver, dice guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y esa palabra mutiladores se refiere a la misma circuncisión de lo que nos va a hablar el versículo 3. Porque a ellos solamente les interesaba la señal en el cuerpo, que fueran circuncidados, no les interesaba su vida, no les interesaba el resto. La preocupación de ellos era mutilar su cuerpo, que fueran circuncidados. El hombre de Dios debe hacer la obra espiritualmente, porque la obra del Señor es en el espíritu, porque no es algo que nosotros podemos ver, aunque sí se manifiesta en las obras que Dios hace a través de nosotros, pero es el Señor obrando en cada uno de nosotros. El lugar que yo le doy al Señor Jesucristo, el amor que realmente tengo por Él, la manera que yo continuamente le busco y permanezco en Él, para que estando en su secreto, Él haga la obra a través del siervo, estando en su secreto, permaneciendo en Él, porque alejados de Él nada podemos. La obra es espiritual. Lo que el Señor hace, si nosotros enfocamos solamente en el cuerpo, ¿qué fruto vamos a tener? De pronto que le digan en la iglesia que es un muy buen siervo, muy buen hombre, pero recibir algo de Dios es cuando se le da la gloria a Dios y se le da el lugar al Señor Jesucristo en nuestras vidas, y por ende el Espíritu Santo hace la obra haciéndonos cada día más a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Que crezcamos en humildad, que crezcamos en mansedumbre, que crezcamos en pureza. ¿Es necesaria la pureza? Dice 2 Timoteo 2:21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Versículo 2. Debemos conocer los falsos maestros, o entre nosotros no hay. Esta es la única iglesia que no hay. Dice que habrá entre vosotros. Y nosotros tenemos la responsabilidad de identificar el falso y el verdadero. ¿Para qué sirve un billete falso? ¿Para qué sirve un billete bueno? No es muy difícil la ilustración, es muy fácil. Pero eso es un falso maestro para la obra de Dios. Un billete falso, que no sirve para nada. Ahora viene el contraste, el versículo 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Porque nosotros somos la circuncisión. Mano, regáleme por favor Romanos 2, 28 y 29. Porque habla de la circuncisión, dice que nosotros somos la circuncisión. Y desde allí,
desde el Antiguo Testamento, en Génesis 17, el Señor dice que le dice hace el pacto con Abraham y la señal del pacto era la circuncisión. Entonces, para ellos, el que no era circuncidado no hacía parte del pueblo de Dios, no entraba a ser parte del pacto de Abraham. Pero aquí nos va a explicar lo que realmente es la circuncisión, porque no es algo del cuerpo, no es mutilarse el cuerpo como tal, como lo querían hacer estos hombres. Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es en el exteriormente. O sea que el verdadero pueblo de Dios es porque nació del pueblo de Israel, porque es judío. No lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne. Esto era una señal del pacto allí en Abraham. Pero si leemos Gálatas 3 nos va a aclarar claramente quién es el verdadero descendiente de Abraham, la simiente de Abraham. Dice que es Cristo, a quien fueron hechas las promesas. Dice que el verdadero pueblo de Dios es aquella persona que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador y le ha entregado su vida y su pecado ha sido perdonado, ha nacido de nuevo y entonces es parte del pueblo de Dios. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu. Ahí donde la persona que va a Cristo y su pecado ha sido perdonado, ha sido cortado de entre el pueblo inicuo, de aquella familia de Satanás, y ha sido puesto en la familia de Dios, trasladado del reino de las tinieblas para el reino de su amado Hijo, cortado de allí, de este pueblo malvado, y ahora traído al pueblo de Dios. Ese es en el Espíritu, el nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la nueva vida en Cristo. Entonces no es la que se hace en la carne exteriormente, sino lo que hace en lo interior, en el corazón. Aquel que realmente ha ido a Cristo y Dios le ha dado la vida nueva, el nuevo nacimiento. Y viene la pregunta. Tú en esta mañana eres parte de ¿cuál pueblo? Romanos 8, Juan 8:44 dice, porque vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le creyeron, a los que le reciben, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú en qué lugar estás? ¿En el reino de las tinieblas o en el reino de Dios? Porque si estás en las tinieblas, tienes que ir a Jesús, reconocer tu pecado y reconocer que solamente en Él tenemos perdón de pecados. Que lo único que Dios demanda para el perdón de pecados del ser humano, en todos los tiempos, de todas las razas, en todo el mundo, es la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo es la que nos limpia. Porque el Señor Jesucristo fue el que dio su propia vida por amor a cada uno de nosotros, para darnos vida y para que esa vida la vivamos en abundancia, sirviendo al Señor. Dice, la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gálatas 6:15. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino, entonces verdadero, el nuevo nacimiento viene de Dios, porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién alabamos por ello? ¿Alguna obra? ¿Tiene que ser bautizado, circuncidado, hacer buenas obras? La alabanza es de Dios porque Él dio a su propio Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice, porque en Cristo Jesús, aquellos que estamos en Cristo Jesús, ¿qué pasa con la circuncisión? Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Entonces, si yo ya estoy en Cristo, ¿debo circuncidarme? No vale nada. Ni que haya sido circuncidado, ni que no haya sido, porque ahora tú estás en Cristo y Él te ha dado la nueva vida. Entonces, ¿quién es la verdadera circuncisión? Dice, porque nosotros, aquellos que somos parte del pueblo de Dios, que hemos creído que el Señor Jesucristo fue el único que vino a dar su vida por mí, que me ha dado la salvación y la vida eterna, que mi pecado ha sido perdonado
Entonces yo soy parte de la verdadera circuncisión. Nosotros, los que en espíritu servimos a Dios. En espíritu servimos a Dios. Qué bueno pensar en esta frase ahora que vamos a comenzar todos los ministerios de este año. El ministerio se hace en el espíritu o en la carne. En el espíritu. Y vamos por un momento finalmente a Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque ellos querían esclavizar al pueblo con costumbres de hombres. Pero una vez estando en Cristo, nosotros debemos estar esclavos, sí, pero esclavos de Cristo, para hacer la voluntad de Cristo, para servirle a Él, en el espíritu, no en la carne. Versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Qué quiere hacer el falso profeta? Esclavizarnos a costumbres de hombres. La escritura dice, a libertad fuimos llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿El hombre de Dios ama a su prójimo? Tú puedes identificar al hombre de Dios o al falso profeta evaluando el amor por los hermanos. Versículo 16. Esta es la lucha y ese es el fundamento. Lo que el Señor nos habló el viernes, que nos hablaba del enfoque del hermano Saúl, de que reconozcamos que todo en nuestras vidas es en el Espíritu. Que en la carne no podemos hacer absolutamente nada para la gloria de Dios. Que el ministerio lo hacemos en el Espíritu. Pero la carne está aún en nosotros. Dice la Escritura que el pecado mora en mí y el pecado estará en mí solamente mientras yo voy a estar en este cuerpo. El momento que yo salga de este cuerpo, voy a dejar de luchar con el pecado, con la carne. Mientras yo esté en este cuerpo, el pecado mora en mí. Esa es la carne. Y hay una lucha. Y el pecado, el espíritu quiere agradar a Dios, pero la carne quiere agradarse a sí mismo. Dice, digo pues, andad, es un mandamiento, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos. Yo no puedo estar satisfaciendo los deseos de mi carne, dándole gusto a mi carne, lo que yo quiero, y al mismo tiempo servir al Señor. Debo morir a mis deseos, a mis anhelos. Debo ser un hombre esforzado y valiente para la obra del Señor. Debo ser un hombre disciplinado para buscar el rostro de Dios. Debo de corazón decirle, Señor, yo quiero buscarte. Yo quiero hacer este año el ministerio en tus fuerzas, en la guía y bajo el control del Espíritu Santo en mi vida. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Entonces, si yo satisfago mis deseos, ¿qué estoy haciendo? No améis al mundo. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y dice ese versículo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa con él? Permanece. El ministerio, el servicio se hace en el Espíritu, no en la carne. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando yo permanezco en una intimidad con Cristo, conociéndole, aferrado a su gracia, a su misericordia, entonces se cumple esta palabra que yo estoy confiando plenamente en Dios, en que Él va a hacer la obra a través de mí. Y entonces el ministerio voy a estar yo de rodillas, clamándole a mi Señor. Como decía Samuel,
que no peque yo dejando de rogar por vosotros. Antes, por el contrario, los encaminaré por el camino justo y recto. Que todo nuestro servicio, nuestro ministerio, sea en el Espíritu. Y entonces redundará para la gloria de Dios. Pero no le echemos cinta al testigo. Estemos alertas. Es nuestra responsabilidad conocer al falso profeta y enfocarme a que yo sea ese siervo de Dios. Mas tú, hombre de Dios, que la iglesia puede decir, este es un hombre de Dios. Dios está guiando su vida. Que su ministerio y su vida refleje la guía y control del Espíritu Santo en su vida. Mas tú, oh hombre de Dios. Padre, en esta hora damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos llevas a conocer por medio de tu palabra lo que es un falso profeta, lo que es un falso maestro y lo que es un verdadero de Dios, un verdadero siervo de Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a aquellos que hemos dispuesto nuestro corazón para el servicio, que lo hagamos con temor y temblor, Padre, reconociendo que es tu obra, reconociendo que un día estaremos delante de tu presencia, entregando cuentas, Padre. Damos gracias por ese precioso Espíritu Santo que es el que nos guía, el que hace la obra en nosotros, el que nos recuerda tu preciosa palabra, el que nos guía a toda la verdad, aquel que nos guía a obtener la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Te damos gracias, Padre, por tu preciosa bondad. Clamamos, Padre, porque tu palabra nos guía a tomar decisiones firmes en cada una de nuestras vidas y guíanos a estar vigilantes, atentos, Padre, para el cuidado de tu iglesia. Porque tú demandas de nosotros que nos edifiquemos, que crezcamos en la doctrina, en nuestro carácter, Padre, que día a día nuestro carácter sea hecho a la imagen de nuestro amado Señor. Y te damos gracias por este tiempo que nos has regalado estudiando tu palabra. Clamamos porque nos guíes ahora en nuestros hogares, en el almuerzo, Padre, poder compartir con otros de aquella salvación tan grande que tú nos has dado, nuestro amado Señor. En el nombre de mi Señor ponemos nuestras vidas. Amén.